Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos contentos? El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido, ¿verdad?, estar presentes en este lugar. Bendecimos a los pastores que andan fuera de la ciudad, agradecemos la confianza por habernos, ¿verdad?, dejado. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad el compartir, ¿verdad?, la palabra, haberme dado la confianza de compartir con ustedes el mensaje de Dios. Esto es una palabra de Dios que Dios me reveló hace unas semanas atrás, con las cuales compartí con mis hermanos en el tiempo de oración. Y es de gran edificación porque habla a la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene necesidad de escuchar a veces, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 3:16, que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que voy a hacer una oración para poner en las manos del Señor esta palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por ese perdón, por esa misericordia, por esa gracia que derramas sobre nuestras vidas, Padre. Te pedimos en esta hora que seas tú, a través de tu Santo Espíritu y a través del poder de tu palabra, trayendo sobre nosotros ese consejo, Padre. Para aquel que está, Señor, necesitado, seas tú supliéndole, Señor, conforme a su necesidad. Para aquel que está, Señor, enfermo, seas tú sanándole. Para aquel, Padre, que aún necesita, Señor, de tu perdón, de la salvación, seas tú salvando, restaurando y cambiando, Señor, todas las circunstancias, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4. Y le compartí a mi hermano, ¿verdad?, hace unos instantes. Dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Y bueno, algo tiene que ver, ¿verdad? Filipenses 4:13 es uno de los versículos que creo que todo cristiano, ¿verdad?, lo tenemos ya, ¿verdad?, en nuestra computadora, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Amén. Pero vamos a empezar desde el versículo 1, porque se va a ir derivando el mensaje de la palabra, ¿verdad?, en este día, en esta hora. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Me encanta esta palabra, ¿verdad? Cuando el Señor me inquietó acerca ¿verdad?, de esta palabra, ¿verdad? Me inquietaba porque estamos hablando, Pablo se encontraba ¿verdad?, en prisiones, en dificultades, siempre pasando adversidades por su vida, mas sin embargo él se sentía con la fortaleza y se sentía con el valor de decir, regocijaos. Siempre daba consuelo. Si vemos en el libro de Filipenses, ¿verdad?, generalmente, ¿verdad?, habla acerca del gozo del Señor, de que nosotros debemos de estar siempre presentes, ¿verdad?, con ese gozo, con esa alegría. Cuando venimos y nos encontramos, ¿verdad?, en dificultades, sabemos que es difícil, ¿verdad? Todos sabemos que es difícil. ¿Cómo voy a estar yo gozoso? ¿Cómo voy a estar contento? Pero la palabra nos insta, nos motiva, que nosotros debemos de estar contentos y conformes, amén, con lo que tenemos. Pero hay algo, cuando vamos a enfocarnos en esto que dice: deseaos míos, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Cuando vemos
en el contexto estamos viendo que Pablo se encontraba en una situación difícil, mas sin embargo escribía estas cartas, y escribió esta carta a los Filipos, escribió esta carta al pueblo de Filipenses, en donde se encontraba, ¿verdad?, algún problema, y sabemos que siempre Pablo trataba de restaurar a través de la palabra y a través del consuelo, a través de, ¿verdad?, del Señor, de palabra del Señor, de traer consuelo al pueblo. Y vemos que aquí hay una circunstancia, cuando él dice corona mía, gozo mío, se está refiriendo acerca de la postura de algo, ¿verdad?, como simbolizando, ¿verdad?, esa corona que ganan los atletas. Dice que en esos tiempos a los atletas corrían y se les entregaba por haber logrado, ¿verdad?, por haber triunfado, por haber alcanzado el propósito o por haber alcanzado la meta, fuese primero, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Se le daba una diadema en la cual él recibía el premio por haber alcanzado el propósito, ¿verdad?, por el cual él se había planeado. Y en este caso nosotros estamos viendo que Pablo era un misionero de la palabra, era aquella persona que llevaba el evangelio, apóstol de los gentiles, ¿verdad? Siervo del Señor se autoproclamaba, porque el Señor le había delegado, ¿verdad? Le había delegado compartir el evangelio. Ya no solo se les predicaba al pueblo judío, al pueblo hebreo, sino que tenía que compartirles, siendo él, ¿verdad?, un hebreo, un fariseo, dice, de los más celosos. Ahora había sido convertido y transformado en un siervo del Señor. Y él sentía el gozo al decir, gozo y corona mía. Dice, estar firmes en el Señor. Cuando vemos en esta postura de estar firmes, ¿verdad?, es una postura que está diciendo como un mandato, como cuando un mandato militar, cuando se le ordena a un soldado de tomar una postura o tomar algún lugar, como el centinela tiene que estar fijando sus ojos en el horizonte para divisar si viene el peligro o viene el rey, para que todos estén listos, sea el rey que venga para estar listos para celebrar, o sea el enemigo para estar listos, ¿verdad?, a soportar las batallas. Firmes. Esta es una palabra clave para nosotros en este mensaje, estar firmes en el Señor. Pero viene, ¿verdad?, a la iglesia se le está encomiando, se le está diciendo ustedes, ¿verdad?, la iglesia, la cual es a través del evangelio han sido alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la corona mía. A través, ¿verdad?, de su testimonio, que han sido alcanzados por el amor de Dios, ¿verdad?, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, han sido alcanzados. Ustedes son la prueba de que el evangelio que yo he andado compartiendo ha sido un éxito. Ustedes son la corona. Se estaba refiriendo al pueblo de Filipos. Cuando venimos, encontramos una situación en la cual esta nos lleva a recapacitar. Y viene aquí en el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio. Vemos que aquí se está presentando una situación difícil, se está presentando alguna división, se está presentando, ¿verdad? Esa corona se está abollando, está siendo maltratada. Porque hay división, porque hay diferencia. Ahora está hablando al cuerpo de Cristo. Nosotros vemos que a través ¿verdad?, de nosotros, si nosotros lo actualizamos, ¿verdad?, podemos ver que todos somos diferentes. Y hay diferencias, y no necesariamente con la fe, con nuestras, ¿verdad?, con nuestra creencia, con el fundamento, el cual nosotros hemos alcanzado la salvación, sino que surgieron. Aquí no especifica, y gloria a Dios, porque podemos deducir, sacar deducciones un sinfín, ¿verdad?, de deducciones, de poder decir a qué se refería, por qué la división, por qué estaban estas personas divididas, por qué no estaban juntas y unánimes con un mismo sentir. Y podemos, ¿verdad?, sacar, compartía nosotros como en base a experiencias como cuerpo de Cristo. Muchas de las veces nosotros no pensamos igual que nuestro hermano,
tenemos diferencias. Podría decirse de la política, del deporte, podría decirse aún de la misma palabra. Yo una vez compartiendo con un compañero de trabajo, con un familiar, estábamos hablando, y esta persona, cuando yo comencé a compartir el evangelio, esta persona salió con que, bueno, ¿y por qué aquella persona, verdad, tiene otro concepto con respecto a esto? Y vamos a decir, vamos a poner la música, porque muchos de nosotros somos diferentes, venimos de diferentes, verdad, no solamente ciudades, regiones, sino que aún países. Y una de las diferencias en las cuales yo he experimentado a través de mi tiempo en el evangelio es que muchos de nosotros tenemos diferentes gustos. Vamos a poner como por ejemplo la música. A algunos les gusta determinada clase de música, ¿verdad? A algunos suavecita, a otros más, ¿verdad? Con mayor ritmo. Y a veces, ¿verdad? Tenemos la tendencia a juzgar. Decía alguien, no, ya se está moviendo el pie, dijo, ya anda en la carne, ¿verdad? Cuando se ponen a pensar, aquel si le va a determinado, ¿verdad? Tiene determinado concepto, aún en la misma, ¿verdad? En la misma iglesia, en la misma religión, con la misma fe. Esta persona ponía como pretexto, ¿verdad? Para oír la palabra, al ver la división, ¿verdad? Que había entre el pueblo o aún entre los mismos hermanos del cuerpo de Cristo, aún en la misma familia, diciendo fulano o sutano, ¿verdad? Tiene otro concepto con respecto a determinada música o determinada postura con respecto a la comida. Y eso no solamente sucedía en el pueblo de Filipos. Podemos ver que hay diferencias. Vamos en el libro de Romanos, capítulo 14, donde habla acerca del débil y el fuerte. Vamos a leer la Biblia, vamos a darle vuelta a la Biblia y nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14. A ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Pablo también en esta porción? Hablamos acerca, ¿verdad?, de las diferencias. Estas personas tenían diferencias, tanto Evodia como Síntique, había una diferencia entre ellas, eran colaboradoras, dice Pablo, eran colaboradoras conmigo en el evangelio. Ya tenemos el capítulo 14. Amén. Donde habla acerca de los débiles en la fe. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces nosotros tenemos opiniones diferentes, como lo había estado compartiendo, pero eso no tiene que dividirnos. Acordémonos que uno de los mandamientos, o el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se encierra la ley, ¿verdad? Se encierra la ley. Aquí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, perdón, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces venimos y nos encontramos que no solamente, ¿verdad?, hay posturas distintas o hay posturas distintas en aquellos tiempos, sino que aún sigue habiendo posturas distintas. Ya sea que le vayamos a determinado partido político, y qué bueno, porque hoy creo yo que hubo una gran victoria, ¿verdad?, a través de las decisiones que tomaron los jueces de la Suprema Corte. Pero muchos tienen otras opiniones con respecto a esto. Entonces nosotros seguimos otra vez, ¿verdad?, perseverando en la fe, en la firmeza que hemos adquirido. Pero no solamente en esto, sino aún, ¿verdad?, en el mismo ministerio, en la misma iglesia, nosotros tenemos conceptos o juzgamos o percibimos diferentes que otras personas. También nosotros, ¿verdad?, juzgamos, y no estamos juzgando por la comida, o no estamos menospreciando por aquel que come o que no come, sino aún en el mismo ministerio. Pero aún Pablo, ¿verdad?, nos habla en el libro de Romanos, capítulo 12, vemos que Pablo habla acerca de los deberes de los cristianos. Fíjese cuáles son los deberes de los cristianos y qué es lo que Pablo nos dice. Nadie tenga concepto, versículo 3 del libro de Romanos capítulo 12, dice, nadie tenga concepto de sí más que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a qué, a la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. Estamos hablando, pero ¿cómo es como nosotros podemos,
¿verdad? Digerir. Estamos hablando de un pueblo de Dios, un pueblo escogido. Mas sin embargo, los sentimientos, las emociones, las decisiones nos hacen tropezar. La Escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No podemos estar nosotros divagando en las posibilidades o cómo nosotros juzgamos o creemos. Alguien hablaba acerca de las comparaciones. Alguien decía: bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, tener el léxico que esta persona tiene, el vocablo, ¿verdad?, la facilidad, ¿verdad?, de oratoria que tiene. Mas sin embargo, Dios nos puso a cada uno de nosotros conforme a la medida de fe, ¿verdad?, conforme a su suprema soberanía. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Venimos y encontramos. Ahora dice, versículo 3: digo pues, dice, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Dice: porque de la manera que es que en uno o que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, versículo 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Versículo 9: el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Amén. Está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice estar firmes. Cuando dice estar firmes, estar en una postura donde Dios ha elegido que cada uno de nosotros estemos. No buscando, ¿verdad?, pero pretendiendo alcanzar otras cosas, porque no solamente, ¿verdad?, no alcanzaremos esto, sino que retrocederemos por la frustración que produce el no ser llamados para tal, ¿verdad?, para tal obra o misión. Cuando viene y habla acerca de los deberes espirituales, dice conforme a la medida de fe que cada quien ha recibido, ¿verdad? No podemos pretender, o no nos queda, ¿verdad? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y esto me recuerda, ¿verdad?, como la porción cuando David iba a pelear contra Goliat. Saúl le prestaba, ¿verdad?, su vestimenta, pero no era la vestimenta, le estorbaba. Y a muchos de nosotros a veces nos estorba los criterios de otros, nos frustran nuestras emociones, nos frustran el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Venimos y entendemos que debemos de estar firmes en el Señor, esperando, ¿verdad?, su venida, unánimes en un mismo sentir. Esta es la palabra del Señor. Ahora, cuando venimos y encontramos en el libro también de Romanos capítulo 15, la palabra de Dios, vamos a leerlo para, ¿verdad?, para que no haya confusión. Después de haber hablado, fíjese, cuando habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 14, a ninguno de los dos le da la razón, sino que se pone, ¿verdad?, pone como ejemplo a Cristo Jesús. Y vemos en el capítulo 15, y leemos versículo 1: así que los que somos fuertes, diciéndose Pablo, ¿verdad?, llamando a la iglesia, así que nosotros los que somos fuertes, amén. Dice: debemos soportar a la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Estamos recibiendo la palabra del Señor. Me acuerdo yo cuando era pequeño, iba a la iglesia católica,
pocas veces fui, pero me acuerdo que hasta resonaba, ¿verdad? Tienen un acústico muy bonito. Y leía la porción bíblica y decía: esta es palabra de Dios. Amén. Y esta es palabra de Dios. Muchas de las veces nosotros, ¿verdad? O al menos mi sentir cuando era un niño, ¿verdad? Me intimidaba, pero no agarraba nada. Porque el hecho de la postura de esta persona, ¿verdad? Donde expresaba. Y yo no sabía, ¿verdad? El mensaje, ni entendía, tal vez ni ponía atención al mensaje. Pero me impactaba cuando decía: esta es palabra de Dios. Amén. Y cuando venimos y a la iglesia, nos congregamos, venimos a ser edificados, ¿verdad? Así como dice segunda de Timoteo 3:16, el versículo que mencioné anteriormente. La escritura es inspirada por Dios, sí, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, todo el pueblo de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. No para división, no, ¿verdad? El problema de Evodia y Síntique, ¿verdad? No hace mención a qué específicamente. Eran colaboradores de Pablo, eran la corona y la firmeza. Esa corona no era quebrantada por la postura, ¿verdad?, de la iglesia de Filipos. En ese momento se estaba diciendo: Timoteo, lee esta carta, enséñales a mi pueblo: amados, corona mía, estad firmes en el Señor. Amén. Estar firmes en el Señor. Versículo dice: a fin, en este mismo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Estamos viendo, ¿verdad? Se me olvidó poner el título, ¿verdad?, de este mensaje: unánimes en un mismo sentir. Es lo que Pablo pedía a la iglesia: no haya entre ustedes divisiones, no haya pleitos ni contiendas, no, amados los unos a los otros y mantenerse firme. Mantenerse firme. En el versículo 5, ¿verdad?, de Filipenses dice: ¿para qué? Porque la venida del Señor está cerca. Manteneos firmes. Me encanta esta porción. Ahora, cuando viene, dice: ni aun Cristo se agradó ni en sí mismo. ¿A cuál es la postura, verdad, que debemos de tener según Cristo? Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos de mantener conscientes entre nosotros como hermanos, es el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? No creyéndonos superiores a ellos, como dice el versículo 3, ¿verdad?, de Romanos capítulo 12. Nadie tenga concepto de sí más que el que debe tener, sino piensen en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Volvemos al libro, ¿verdad?, de Filipenses. Bendito sea el Señor. Venimos y encontramos, ¿verdad?, la postura. Venimos y encontramos la postura, o qué es lo que está demandando. Dice: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y si yo otra vez digo: regocijaos en el Señor. Amén. Vuestra gentileza sea, ¿qué?, conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Ahora, todo el tiempo, ¿verdad?, he escuchado acerca de que desde que era niño, ¿verdad?, se dice lo mismo. Pero conforme pasa el tiempo, nosotros mismos ya estamos avanzando en una edad. Y si no es que viene el Señor, nosotros llegaremos a la presencia de nuestro Señor y daremos cuenta de lo que habremos hecho en nuestro cuerpo, dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Se nos ha delegado, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo,
determinada función para que nosotros podamos desempeñarla. Y no es una opción, es un deber. Aquí vemos en el Romanos 12, donde dice que son deberes cristianos. No dice opciones cristianas, dice deberes cristianos, donde nosotros, ¿verdad?, no solamente hemos recibido, ¿verdad?, esa gracia, esa misericordia, sino también hemos recibido cada uno de nosotros un don, un talento, el cual debemos de poner a funcionar en el cuerpo de Cristo. Vemos, ¿verdad?, las funciones o los deberes. El que tenga el don de profecía, profetice; de enseñanza, enseñe. ¿Para cuántos de nosotros no podemos compartir aún nuestro testimonio? Permanecer firmes en el Señor, ¿verdad?, y compartir nuestro testimonio con nosotros. No necesitamos tener un púlpito para poder predicar. Y tener cuidado, porque a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero actuamos de forma diferente. Y Pablo dice: no pisoteemos la sangre de Cristo. Demos un testimonio limpio, un testimonio bueno. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, si hemos sido purificados a través de la palabra, si hemos sido santificados a través de su Santo Espíritu, debemos de unirnos al cuerpo de Cristo y no buscar, ¿verdad?, o que no haya esas divisiones. Vemos en Filipenses 2, aun cuando dice la exaltación, ¿verdad?, de Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 2. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Ya estamos a punto de terminar este mensaje, donde habla acerca de la humillación y exaltación. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complaced mi gozo, dice Pablo. Y vuelve y repite: complaced mi gozo. ¿Y qué es el gozo del Señor? Dice: sintiendo lo mismo, tanto mi hermano como yo, estando unánimes. Dice: teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra del Señor, ¿verdad?, vuelve otra vez Pablo y habla, ¿verdad? Pero más sin embargo vemos la porción, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre, y en condición de hombre, forma de siervo, y se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Nos está pidiendo que moramos en la cruz? ¿Nos está pidiendo que moramos a nuestro ego? ¿Nos está pidiendo que moramos a nosotros mismos, a nuestra vanagloria, y a permanecer juntos, unánimes, en un mismo espíritu? Nada hagáis por contienda. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ha sido derramado sobre nuestros corazones. Somos el cuerpo de Cristo. Para culminar, la palabra en el versículo 8 de Filipenses 4, la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Porque cuando la división viene, cuando las diferencias vienen, es porque estamos pensando a nosotros. Cuando estamos menospreciando a nuestro prójimo. Porque al compararnos, y repito, las comparaciones son odiosas, porque siempre va a haber alguien que esté sobre nosotros.
Pero desafortunadamente cuando hacemos comparaciones, nos fijamos en el más pobre, en el más débil. Mas la palabra dice que no debemos de ver por nosotros mismos, que no nos creamos más ni superiores a los demás, al contrario, querernos inferiores, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, esté contento y conforme, porque dice que en la exaltación, en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué podemos nosotros sentir si nuestro Dios vino y se humilló a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos? Hace rato que nuestro hermano hablaba del amor. A mí me encanta la porción de Romanos 5:8, donde dice que Dios nos amó de tal manera, así como estábamos. Nos amó de tal manera, no buscó la perfección en nosotros, no vino porque nosotros hicimos cosas buenas. No nos eligió porque hubiésemos hecho determinado mérito, porque hayamos alcanzado una corona, porque una virtud había en nosotros. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios sea la honra y sea la gloria. Amén. Cristo murió por nosotros, no por nuestras facultades, no por nuestros méritos, sino así. Cuando Cristo vino a mi vida, yo andaba perdido, andaba con influencias, sustancias prohibidas, mas a Él no le importó. Metió su mano al lodo cenagoso y me sacó y me está limpiando. Me está limpiando. En Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará el día de nuestro Señor Jesucristo. La perfeccionará. Somos imperfectos, pero debemos de mantener el espíritu unánime, ese espíritu de amor, y cumplir con ese mandamiento. Jesucristo, a través, ¿verdad?, de los evangelios, reiteradas veces pronunció: ámense los unos a los otros. Pablo, estas cartas, ¿verdad?, estas epístolas que Pablo escribió a la iglesia, sigue reiterando: manténganse en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pongámonos de pie para meditar en esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Padre, no solamente trae consuelo a nuestras vidas, no solamente nos restaura, sino que también, Señor, tú sabes que tenemos necesidad, Padre Celestial, de que seamos, Señor, instruidos, de que si nos estamos desviando, Padre, por veredas, Padre, que te desagradan, Padre Celestial, tú eres justo y preciso, llegas a tiempo. No consideraste, Padre, mi condición, sino que en tu amor y tu misericordia la derramaste, Padre, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todos nosotros, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, llegásemos ante tu presencia. Tu palabra nos dice, Padre, que nadie viene a nuestro Señor Jesucristo si es que tú no lo has mandado. Por ello te alabamos, te bendecimos. Te pedimos, Padre, que sigas usando, Padre, a cada siervo, Señor, de este lugar. Que sigas tú, Padre, motivándolo. Que sigas tú, Señor, instruyéndole, Padre, de tal manera, Señor, que pueda llegar a esa estatura, Padre, que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto que tú deseas que seamos. Estamos conscientes que somos débiles, que somos imperfectos, pero también, Padre, reconocemos que si alguna, Señor, algo bueno, Señor, hay en nosotros, es porque tú lo has depositado, Padre, en nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de el tiempo, Padre, aún antes de conocerte nosotros a ti, tú ya nos tenías, Señor, guardados y separados
para que viniésemos, Señor, a este lugar, a alabarte, a glorificarte, a escuchar, Señor, no solamente esa palabra de consolación, de amor, sino esa palabra de restauración, Padre, donde tú extiendes, Padre, como buen pastor, tu callado, Padre, y nos regresas al redil, a ese redil, Señor, el cual nosotros debemos caminar. Te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tu misericordia es tan grande. Te alabamos, te bendecimos porque, Señor, aún siendo injusto, Señor, tu amor y tu gracia, Señor, llegó a nuestras vidas. Yo te pido por cada familia, Señor, que se encuentra aquí, Padre, por la ausente, por aquella que por motivos que tú conoces no pudo estar aquí, por nuestros pastores, Señor, que se encuentran allá en aquellos lugares, Padre, que tú derrames de tu bendición, derrames de tu gracia, Padre, que los guardes y que los cuides, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, también te agradezco, porque a pesar de nuestras diferencias, Señor, como hermanos, tú sigues perdonándonos. Nos has hablado a través de las enseñanzas que el pastor, Señor, ha tenido durante todas estas semanas, Padre. No tenemos permiso para pecar. No podemos cumplir la ley, pero tu gracia, Padre, las has derramado sobre nosotros. Y por ello alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Santo. Amén. ¿Puede pasar, hermana? Yo siento como que los hermanos quieren más. No. Amén. Wow, pues ¿qué le puedo decir? El Señor sabe y conoce cada una de las cosas en las cuales nosotros tenemos necesidad, ¿verdad que sí? Desde días atrás, desde todas estas enseñanzas que hemos estado oyendo, escuchando o recibiendo de parte del Señor, es como cuando un minero entra en una mina, ¿no? En lo más profundo de la mina y empieza a cavar y a cavar y a cavar y a cavar. Empieza con un pico a darle a las paredes para quitar aquella roca, aquella piedra que hay en el interior, ¿verdad? Y de esa manera poder llegar a lo que ellos están buscando, ya sea mineral o sean diamantes, o sea lo que sea. Es así, dice la palabra del Señor, que es como un martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra del Señor. Con cada palabra que escuchamos, con cada palabra predicada, con cada palabra que llega a nuestros corazones, hay algo que se está rompiendo en nosotros, ¿verdad? Son tantos años de costumbres, tantos años de vivir una vida desenfrenada, ¿verdad? Lo digo por aquellos que llegamos al Señor ya adultos. Vivimos y adoptamos cosas y actitudes y creencias, hábitos, de todo, que hoy que venimos a los pies del Señor nos damos cuenta que no están bien, ¿verdad? Y nos cuesta. No le voy a decir que yo he dejado todo de la noche a la mañana, porque no ha sido así. Ha sido un cambio paulatinamente. Ha sido algo que ha llevado, es un proceso, pero para la gloria del Señor lo digo. Yo tengo 20 años, más de 20 años en el Señor, pero yo le puedo decir que yo nací en una iglesia. Mi mamá era cristiana, mis padres eran cristianos, y yo ya lo he escuchado muchas veces, pero se lo voy a decir. Yo nací, yo me dormían a mí abajo de las bancas. Cuando estaba el servicio, ¿verdad? Cuando estaba el templo, en todo lo que daba, yo estaba dormido abajo de la banca. Ahí me metía mi mamá, para darle lugar a los demás hermanos, ¿no? Y prácticamente yo nací en el evangelio, pero murió mamá. Después mi papá se apartó de la iglesia, se volvió a casar con otra, cuando su esposa tenía otras costumbres, otras cosas diferentes, ¿no? En las cuales nos volvieron a meter ahí. Y yo, aunque estaba dentro, sentía como que algo no cuadraba, ¿no? Dentro de mí, pero
siempre recuerdo, viene a mi mente ya hoy en día, cuando en cierta ocasión, y también ya lo he escuchado, pero yo era un niño como de algunos 10 años, yo iba pasando cerca del templo donde mis padres eran miembros o habían sido miembros, y salió la pastora, en aquel entonces era una hermana, y me miró que iba caminando por ahí, me habló, puso sus manos sobre mi cabeza y ella empezó a orar por mí, y simplemente me dijo: yo te conozco y te conozco a tus padres y sé que lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y empezó a orar por mí, empezó a derramar, ¿verdad?, todo tipo de bendiciones sobre mi vida. Y yo era un niño, pues yo no concebía lo que estaba pasando. Simplemente pues yo, pues ya, cuando se fue, yo dije: ay, hasta que me soltó esta señora, ¿verdad? Y seguí caminando. Pasó el tiempo, viví en rebeldía. El Señor volvió a hablarme, volvió a tocar mi corazón, de vivir una vida desenfrenada, bueno, en vicios. Alguien me invita a la iglesia y yo le decía: yo no quiero saber nada de los hermanos, son una bola de, usted póngale lo que quiera decirle, ¿verdad? Y yo decía: no, esos no son como nosotros, ¿verdad? Nosotros sí somos así. Y un día que alguien me invitó a la iglesia, llegamos a la iglesia, para no ser tan largo el cuento, traía mucha carga, mucho dolor en mi vida. Yo echaba la culpa a todo el mundo, pero venía arrastrando una raíz de amargura muy grande en mi corazón. Yo le echaba la culpa a mi madre porque ella se había muerto y me había dejado solo en el mundo. Yo así le decía: ¿por qué te fuiste? Yo le reclamaba, le gritaba y le decía: ¿por qué te fuiste y me dejaste solo? Estaba bien chiquito y tenía 6 años cuando ella murió. Y esa raíz de amargura empezó a crecer y empezó a contaminarme más y a los que estaban a un lado mío. Y me hizo una persona muy insensible. Y yo, donde buscaba el bienestar, era en los vicios, con mis amigos, entre comillas. Pero un día alguien me habló del Señor. Y no es que no lo hayan hecho, sino ese día fue algo diferente. Porque esta persona me dijo: yo he estado orando por ti. Y cuando empezó a escuchar ese tipo de cosas, me empezó a venir a mi mente lo que había pasado hace muchos años atrás. Y cuando la hermana había puesto sus manos sobre mi cabeza, y dije yo: ¿qué está sucediendo, verdad? Yo aún así, hermano, influenciado, o sea, aún borracho, venían esos pensamientos a mí. Y yo era una persona muy dura, pero muy triste también, por la raíz que traía dentro. Y un día que llegué a la iglesia, bueno, simplemente era un día de oración. Pero no era oración, estaban expulsando demonios, imagínense. Y yo llegué, me senté por allá en una banca, en una silla, y el hermano siempre dijo: vamos, para dar inicio a la enseñanza de hoy, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a cantar uno o 2 cantos de adoración para dar inicio, ¿verdad? Y entrar a lo que es la palabra. Y bueno, y yo estando ahí, recuerdo que cerré mis ojos y empezaron a cantar. Yo no recuerdo cuál canto era, pero empezaron a cantar y yo literalmente sentí que alguien me abrazó. Y yo dije: pues ¿quién me está abrazando, ¿verdad? Abrí mis ojos y no había nadie. Y sí, como que me dio miedillo, hermano, no lo voy a mentir. Pero cuando sentí que me abrazaban, yo sentí como que lo que traía esa necesidad por años, en ese abrazo se esfumaba, se iba. Y pensé yo: ¿será el Señor el que está haciendo algo conmigo? Y volvió otra vez y cerraba mis ojos. Ellos estaban cantando, le digo, yo no recuerdo qué es lo que estaban cantando. Y cierro mis ojos y pude entender que era el Señor que estaba tocando mi corazón. Y desde ese día, bueno, empecé a llorar. Pasaron como 2 horas y llanto. Ahí, mi esposa creo que estaba ahí. Todavía no era mi esposa en ese entonces, pero estaba por ahí.
Y a lo que voy es con esto. Yo les hablaba al principio del amor de Dios. Cuando nosotros no podemos decirle al Señor, no nos ames, ¿verdad? No hay nadie que pueda decirle al Señor, Señor, no me ames, no quiero que tu amor, no quiero que me busques, no quiero que me sigas. No podemos hacer eso porque el Señor ya ha decidido amarnos. Él ha decidido hacerlo. No podemos escondernos, ¿no? ¿A dónde nos podremos esconder de Dios? Por más que tratemos de esconder y hacer a un lado lo que sentimos, se hará mayor, será incrementando más. Y el amor, hermano, hace tantas cosas en nosotros. La palabra de hoy es hablar acerca de la unidad entre nosotros, de vivir como hermanos, un mismo sentir. Yo les decía hace unos días, un domingo en la tarde, a aquellos que vinieron, que a veces nosotros adoptamos cosas que no nos corresponden y sin darnos cuenta nos vamos dañando nosotros mismos, porque vamos seleccionando a nuestros hermanos en la fe. Un amigo, usted lo busca y lo selecciona, usted decide quién es su amigo, ¿verdad? Usted dice, no, pues este sí me conviene, este sí es mi amigo, este sí es buena gente conmigo, este no. Lo seleccionamos. Un hermano en la fe no se selecciona. Un hermano es su hermano y tenemos que amarlo como tal. Amén. Y sí es cierto, en la iglesia, hermano, hay gente de todo tipo. No podemos decir, no, hombre, pues en la iglesia ya la tengo hecha, porque ahí sí, puro amor. No, no es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y si eso le han dicho, le mintieron. En la iglesia hay mucha gente de todo tipo que, al igual que usted y yo, estamos buscando o estamos siendo llevados en un proceso. No somos perfectos, pero estamos caminando a la perfección. Cuando usted mire a su hermano o su hermano le haga algo a usted y usted se ofenda, no actúe de una manera de decir como antes lo hacía. No, pues si quieres y ya no, ¿verdad? Porque el que no le está haciendo un daño a él, se lo está haciendo usted solo. Porque recuerde que dice la palabra, el que no perdona, ¿verdad? Nos estamos engañando. Amamos a nuestros hermanos tal y cuales son. Nos ofendieron. ¿Qué él puede decir? ¿Quién no ha sido ofendido? Y hay veces que las ofensas duelen mucho, ¿verdad? Y siempre hemos oído que dicen, bueno, sí perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pues desgraciadamente eso siempre va a estar así. Pero si es algo que te roba la paz y te roba la calma, entonces es algo que tienes que traerlo delante del Señor. Porque no es posible estar viviendo de esa manera. No nos podemos estar engañados. Tenemos que amar así como Él nos amó a nosotros. Vivir en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Amén. Y eso lo podemos hacer, hermano. Sí se puede, en el amor del Señor. No nuestro amor, en el amor del Señor. Amén. Puede levantar sus manos, ya nos vamos a ir. Puede levantar sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Tal vez usted esté ahí en su lugar. Tal vez usted esté pasando por algo en su vida, en su corazón. Tal vez estés batallando con algo en tu vida, algo que ha crecido y que te ha robado la calma, la paz, la tranquilidad, algo que te irrita demasiado, algo que no sabes qué es lo que te sucede, pero de repente estás enojado, estás molesto con todo el mundo, incluyendo contigo. Tal vez necesitas venir delante de Dios, abrirle tu corazón y tu alma y decirle: Señor, sana mi interior, toca mi vida, toca mi corazón y mi mente. Tú me conoces completamente desde la cabeza hasta los pies. Tú sabes qué es lo que me sobra y qué es lo que me falta, Señor. Tú conoces mi caminar, Señor, delante de ti. Tú sabes, Señor, hacia dónde dirigir mis pasos. Señor, somos vulnerables. Entendemos, Señor, que no podemos hacer nada
fuera de tu voluntad. ¿Que a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy rendimos nuestro corazón completamente, sin reservas. Venimos delante de tu presencia, Señor, porque queremos ser, Señor, de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Señor, hoy en este mensaje tú nos llamas a la unidad. Nos llamas, Señor, nos haces un llamado, Señor, a vivir una vida en unidad. De recordar de dónde tú nos has sacado. De recordar y traer a memoria las veces que tú, Señor, nos has libertado, nos has hecho libres, nos has guardado, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú el que haga la obra a nosotros, porque nosotros somos débiles, somos torpes, Señor, sin entendimiento muchas veces. Nuestra carnalidad nos traiciona, Señor, y no nos deja ver más allá. Señor, ayúdanos a creer. Hoy somos como aquellos discípulos que se acercaron delante de ti, pidiéndote y clamándote, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Queremos ser, Señor, tus discípulos. Queremos ser tus seguidores, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Porque ese proceso, Señor, aunque es lento, es seguro.